Vale, buenas tardes. Yo soy Felipe Gómez, formo parte del equipo de programación de web de Galicia. Y bueno, como decía Jorge, era fundamental tratar de conseguir una herramienta, no una herramienta totalmente concreta para el mundo náutico, pero sí una tabla rasa que nos permitiera sobre esa tabla ir montando aplicaciones que pudieran ser de utilidad para dar a conocer el mundo náutico, ¿no? Entonces, una de ellas, no es la única, o sea, el título pone herramienta social, pero no es la única que tenemos. Hay herramientas mucho más concretas que dependen directamente de esta herramienta. Ahora vamos a ver en un gráfico un poco más específico. Si tenemos que buscar una definición o un objetivo, que es lo que se quiere conseguir con la creación de una herramienta social y pasar por la náutica, intentar pasar la parte de la náutica al mundo digital, es intentar conseguir un punto de encuentro entre personas que están relacionadas con el mundo de la náutica, tanto aficionados como profesionales. Entonces, tenemos que establecer los dos perfiles. El perfil del usuario que está interesado en acceder al mundo de la náutica y intentar conseguir incluso ponerse en contacto con profesionales que lo puedan asesorar, y los profesionales que tienen que evidentemente tener una visibilidad para los usuarios, ¿no? Entonces, esto es todo, quizás la máxima con la que tenemos que partir a la hora de hacer el desarrollo. Entonces, bueno, no os asustéis con el esquema, ¿vale? Es un esquema un poco general de cuál fue la idea a la hora de montar la herramienta social, ¿no? Entonces, por una parte, era necesario tener acceso a contenidos, pero esto es en todas las webs, es decir, en todas partes, en todas las áreas de negocio, no solo en el negocio náutico. Pues hace falta pues, blogs, hace falta sitios donde podamos encontrar noticias, hace falta, ya podéis imaginar, lo que está en todas partes. Después, sabemos que hace falta una parte de programación añadida, algo propio para el mundo de la náutica, es decir, pues imaginaos, en este caso, y hablaremos de él, pues una aplicación que permita pues, el alquiler de barcos, pues poner un anuncio de cualquier cosa, de un accesorio, de un barco, de cualquier cosa relacionada con la náutica. Después, evidentemente, esto es común prácticamente para todos los proyectos, es decir, todos tienen que ver de las redes sociales. No puedes montar un proyecto social sin tener presencia en Twitter, YouTube, Facebook, por lo menos. Hasta ahí por lo menos. Y después, lo que nos pareció muy interesante, porque estas tres cosas, los tres componentes, el azul, el verde y el amarillo, componen el 90% de las cosas. El 90% de los proyectos que nos llegan a la web de Galicia para dar a conocer una empresa, un portal corporativo, son montar una red social, montar un portal CMS donde puedan dar a conocer sus cosas, y alguna aplicación añadida, pues porque siempre quieren poner la administración, pues que haga determinada cosa, un programa de facturación. Aquí queríamos dar una vuelta más de rosca y intentar que todo el mundo pudiera participar de forma activa en una red social, en una herramienta social mejor, que estuviera, no está orientada al mundo de la náutica directamente, ¿no? Pero que fuera como ese punto de encuentro en el que todos los usuarios pudieran acceder y aportar parte de información. Vale. Eso es lo que quiero representar con esta gráfica, que parezca mucho más técnico, ¿eh? Entonces, uno de los puntos clave, ya lo decía Jorge en la exposición anterior, era el tema de formación. El tema de formación, yo veo que no es únicamente poner cursos online, también, pero sino poner a disposición online, que ya existe además en webs salteadas por internet, de información náutica que sea de utilidad a la gente. Es decir, porque no puedo encontrar información necesaria para desarrollar un PER, para hacer un test o para hacer un patrón de embarcación de recreación. ¿Qué más? ¿Qué es lo mismo? ¿Vale? Entonces, esta parte de formación, Pedro Cuidado ya la he tenido en cuenta y les hemos comentado, es como comenzó un poco su recorrido del año 93. Y pues, nos aportó muchísimo know-how, muchísima información para poder acceder a esta parte. Después comunicación, que bueno, eso es bastante sencillo en el sentido de que como montar un CMS tienes acceso a la información, pero queríamos otro tipo de información. Es decir, en un CMS generalmente es el administrador, el dueño, quien pone la información. Nosotros queríamos que esa información la pusieran los usuarios. Es decir, yo tengo un usuario que tiene un barco, que sabe cómo trabajar en el sector náutico, que tiene conocimiento, pues bueno, ¿por qué no compartirlos? Pues ahora veremos cómo con esa comunicación. Después, aparte de servicios, evidentemente, o sea, esta gente también come. Aparte de dar cursos, pues tiene que alquilar barcos, tiene que dar una serie de servicios, porque yo creo que llamándose la náutica popular, no todos podemos acceder a un barco. Entonces, creo que una de las maneras es ofrecer ese tipo de servicios.
servicios, pero quien habla de estos servicios, el registro de un barco, pues habla de seguros, revisiones a los barcos, etcétera, etcétera. Todo el núcleo empresarial que rodea al sector marítimo. Y por último, interacción. Vale, esta parte es la que se comunica, con estos tres. ¿Vale? Y esta parte es la que vamos a empezar a hablar ahora, que es la herramienta social. Bueno. Entonces, cosas básicas a la hora de montar una herramienta social. En primer lugar, queríamos que fuera un login único, es decir, los usuarios se tienen que identificar sí o sí, no queda otra. Porque a nosotros nos interesa obtener del usuario, además de su información, nos interesa obtener su perfil. Vale, nos interesa obtener un conjunto de parámetros que lo definan en la red para poder orientarle, para poder facilitar la información, pues, como después nos comentarán, pues a través de un algoritmo de recomendación. Ahora empezaremos a hablar de esto. Entonces queríamos que fuera un login único, es decir, que se accediera desde un lugar y a partir de ahí que pudieran acceder a todos los tipos de servicios. Entonces, esta es la pantalla de login, ¿vale? Y estas son las opciones de los menús, ¿no? Podríamos iniciar sesión de registro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esta pantalla de inicio de sesión de usuario. Notificaciones, perfil, mensajes, preferencias y cerrar sesión. Vale, esto no sé por qué lo he puesto ahí, realmente no aporta mucha información. Entonces, lo que voy a ir haciendo a partir de ahora es ir nombrando diferentes cosas que se pueden hacer con la red social y al mismo tiempo hacerlas en la red social. Vale, yo estoy dado de alta, os animo si queréis dar de alta, a lo mejor todos juntos no, pero si queréis ir dando de alta para ir siguiendo el tema podéis hacerlo. Entonces, yo lo que voy a ir haciendo es ir enumerando cada uno de los servicios de la red social y al mismo tiempo ir haciéndolo. Entonces, a partir de la misión. Vale, la dirección la conocéis, es nautica.com. Vale, y cada uno de esos núcleos que estábamos comentando, este representaría un poco a la formación, este representaría un poco a los servicios, las noticias un poco a comunicación, ya digo que son conceptos bastante bajos. Y por último estaría la red social, que está integrado, pero no nos interesaba tampoco que todas las opciones aparecieran aquí, que era un flujo de información demasiado grande. Entonces, como les decía, esto es una tabla rasa, esto no es una aplicación acabada, y dudo que algún día lo sea. Es una aplicación en la que nosotros ponemos las herramientas a disposición de los usuarios para que suban información y en función de lo que veamos, si los usuarios quieren subirla o no, o les interesa más un tema que otro, pues esto se adapta, evidentemente. Vale. Bueno, esta es la parte principal, noticias. Estas partes no voy a comentar nada porque creo que son comunes y las conocéis de sobra. No, bueno, no tiene nada más. Vale, después hay una parte de anuncios que pasaremos a ver. Esta es una de las aplicaciones a medida que por el momento lo que permite es muy sencilla. Teníamos que todo fuera muy sencillo. Y por el momento permite la guía de embarcaciones, barcos de ocasión y accesorios náuticos en general. O sea, no queríamos tampoco. Si el día de mañana vemos que hace falta meter alguna otra cosa, se mete y listo. Vale. Bueno, vamos a la parte de redes sociales. Tenemos un vistazo. Voy a dar de alta. Bueno, esta sería la ventana de inicio, lo que sería el clásico muro. Vamos a hacer siempre comparaciones con Facebook, porque es lo que más conocemos de los ejemplos. Es así. Eso sería lo más parecido al muro, pero todos los conceptos que voy a manejar son conceptos que tenéis o bien por separado o juntos en alguna red social, como Facebook. Es decir, esto sería un muro y arriba tenéis pues, una gestión de usuarios, una gestión de álbumes fotográficos, blogs, estos nuevos, ya lo veremos lo que es. Un foro, gestión de grupos, usuarios, gestión de vídeos y bueno, después el regreso a la web principal. Entonces, vamos a comenzar con la parte de usuarios porque aquí os quiero comentar algo bastante interesante. Es decir, algo interesante es esto, que es tipo de usuario. ¿Qué tipo de usuarios
¿Existen dos tipos de usuarios? Sí. Hay un tipo de usuario estándar y un tipo de usuario empresa. Esto es importante. Y es importante también que se puedan diferenciar y que se puedan localizar. Entonces, para ver un poco los parámetros que tiene cada uno, nosotros queríamos, cuando una persona se da de alta en la red social, tiene que cubrir, si quiere, que no es obligatorio, puede cubrir una serie de parámetros que nos van a determinar, por el momento son muy sencillos, ¿no? Se pueden ampliar, es una casa, a partir de la cual se puede desarrollar, y se puede poner algunos. Aquí, por ejemplo, se ha preguntado si tienes embarcación, ¿vale? Es uno de los que aparecen aquí, pregunta más cosas, pero no se leen. La única que hemos decidido que se vea, para que se pueda filtrar aquí, es esta, pero cuando te das de alta, tú cubres un mini formulario. Con ese mini formulario se pretenden varias cosas. Por un lado es esta, facilitar la búsqueda de usuarios en la red, y por otra parte, que tiene que ver con el trabajo de Eduardo, del Grupo de Gestión de Universidad de Santiago, es facilitar el acceso a información a través de un algoritmo. ¿Vale? Hacer que una aplicación, en base a los gustos o a las características de un usuario, pueda lanzar determinadas recomendaciones para que ese usuario, pues, nosotros no queremos que sea intrusivo, lo que planteamos es pues, que en un lado de la web, en algún lugar, pues aparezca, pues, tiene usted dos recomendaciones. Pues las recomendaciones pueden llegar de todas partes. Pueden llegar de la parte de anuncios, es decir, mira, si tienes un barco grande, pues tienes uno un poquito mayor, un poquito más pequeño, pero del mismo material del que tienes. Si has publicado un anuncio, pues si estás interesado en ese tipo de barcos, te vamos a mandar recomendaciones de barcos parecidos a los que tú has buscado. Y lo mismo con gente, es decir, vas a poder organizar, igual te interesa tener como amigo a gente que tiene un barco parecido al tuyo y en la zona en la que tú vives. ¿De acuerdo? Entonces, esta cosa es un poco una idea, es un poco la idea que tenemos de recomendación. Y aquí es donde se pueden hacer esas búsquedas. Para un usuario de empresa, ya veis que es totalmente diferente, área de actividad, provincia y demás. Vale. Quería comentar una cosa. Sí. En dirección de perfil, ¿qué ponemos? Y luego es una buena pregunta porque es la doctora. Entonces, a ver, en dirección de perfil... es como el nick, ¿no? Exacto. O sea, sabéis que, por ejemplo, si creáis una página en Facebook, os permite poner un nombre que identifique a la página para que sea fácilmente accesible. ¿Os suena eso o no? Tú tendrás una página en Facebook y puedes poner facebook.com/Huellas Galicia.